Existen muchos expedientes X de la antigua Unión Soviética desconocidos para el resto del mundo. Algunos testimonios son realmente interesantes. En los lagos Issyk-Kul y Baikal hay gran cantidad de misterios que merecen ser conocidos. El lago Issyk-Kul es profundo y está situado en una zona remota del norte de las montañas de Tian Shan, en Kirguistán. Se encuentra rodeado de montañas con cumbres cubiertas de nieve, pero nunca llega a congelarse. Según cuenta el escritor ucraniano Krapiva, el investigador ruso de los fenómenos paranormales Grabovsky llevó a cabo una entrevista con un testigo en la década de 1930. Según el relato de la testigo, ella y sus amigos habían explorado una cueva cercana al lago Issyk-Kul y allí encontraron 3 esqueletos humanoides de más de 3 metros de altura. Los huesos tenían adornos de plata con forma de murciélagos. Estaban muy asustados y decidieron entonces guardar silencio. Los objetos de plata los fundieron. Solo se conservó uno de ellos, que fue estudiado por los científicos soviéticos y no fueron capaces de determinar su edad. Las leyendas de la zona hablan de una ciudad hundida en ese lago, gobernada por el rey Osounes, una criatura de orejas largas. Curiosamente, en ese lago han sucedido varios fenómenos paranormales. Ya en el año 1900 se hablaba de ese tipo de gigantes. Se cuenta que unos muchachos de Georgia, cuando ésta pertenecía al Imperio Ruso, encontraron una cueva llena de esqueletos humanoides de más de 3 metros de altura. La cueva se encontraba en el interior de la montaña. Para llegar a ella tenían que sumergirse en el lago. Esta historia la recogen George Papashvili y su esposa en su libro titulado Cualquier cosa puede suceder, publicado en 1925 en Nueva York. Algunos años más tarde, la revista rusa de fenómenos paranormales Anomalía del año 1992 publicó un artículo de Mark Scheinberg, un veterano de la guerra soviética en Afganistán, el cual a mediados de 1982, acompañado por un teniente coronel, hicieron una inmersión de reconocimiento cuando estaban formando a un grupo de hombres rana, militares de Turkestán y otras regiones de Asia Central. Según la prensa, los ejercicios se realizaron en el lago Issyk-Kul, que entonces era un lugar de pruebas de los torpedos y misiles submarinos soviéticos. En el año 1982, Demianko, comandante de las fuerzas militares de buceo del Servicio de Ingeniería del Ministerio de Defensa de la URSS, informó de un acontecimiento extraordinario que ocurrió durante los ejercicios de entrenamiento en las zonas militares de las regiones de Baikal y el oeste de Siberia. Durante sus inversiones de entrenamiento militar, hombres rana soviéticos encontraron unos misteriosos seres humanoides de casi 3 metros de largo cuando nadaban bajo el agua. Estos seres llevaban tan solo unos trajes plateados muy ajustados, a pesar de la temperatura extremadamente baja de esas aguas. Lo más increíble es que estaban a una profundidad de 50 metros y no llevaban ningún equipo de buceo, tan solo unos cascos circulares que les cubrían toda la cabeza. Scheinberg contó que los comandantes militares en Siberia decidieron capturar una de esas extrañas criaturas, por lo que un grupo especial de 7 buzos y un oficial fueron asignados a la misión. Mientras los hombres rana intentaban atrapar a una de esas criaturas con una red, todo el equipo fue lanzado fuera de las profundas aguas a la superficie por una extraña y poderosa fuerza. El ascenso tan rápido ocasionó que todos ellos sufrieran la enfermedad de descompresión. El único tratamiento curativo disponible consistía en introducirlos cuanto antes en una cámara de descompresión. Tenían varias, pero tan solo funcionaba una. Los comandantes locales metieron a 4 de ellos en la cámara, pero esta solo tenía capacidad para 2. Como resultado, 3 de ellos y el oficial perecieron, y el resto quedaron inválidos. El general de división fue enviado a Issyk-Kul para advertir a los militares locales que no intentaran capturar a ninguno de estos extraños seres. Aunque el lago Issyk-Kul no es tan profundo como el lago Baikal, tiene profundidad suficiente para esconder misteriosas criaturas. El alto mando soviético ya tenía conocimiento de estos extraños seres acuáticos que acechan en las profundidades. El gobierno emitió una orden en contra de su captura.
Es más probable que el gobierno supiera mucho más acerca de los habitantes submarinos de Issyk-Kul que el investigador independiente Grabowski. Poco tiempo después, el cuartel general de la región militar Turkmenistán había recibido una orden del comandante en jefe de la Fuerza Terrestre. La orden incluía un análisis detallado de los acontecimientos del lago Baikal y el castigo si no se cumplía. Contenía un boletín de información del Ministerio de Defensa de Ingeniería en el que se mencionaban numerosos lagos de aguas profundas donde habían sido registrados fenómenos anómalos muy parecidos. Apariciones de criaturas submarinas similares a las de Baikal, entrada y salida de discos y esferas gigantes, potente luminosidad que emana de las profundidades. Mikhail Demienko, conocido escritor ruso, leyó los escritos de Scheinberg en el año 1992. Y cuando pasó algún tiempo en el lago Baikal, los pescadores de esa zona le contaron que unos años atrás observaron cómo unos buceadores soviéticos fueron lanzados fuera del lago entre 10 y 15 metros de altura por encima del agua. Nunca llegaron a comprender por qué los militares se comportaron de aquella manera. Al oír esta historia, pudo comprobar que los testimonios coincidían. Demidenko visitó varios países en el sudeste de Asia y Europa, donde recopiló material para escribir su libro. Hablaba chino perfectamente y en 1945 acompañó a los altos mandos de Beijing y soviéticos a inspeccionar las tropas chinas rojas en la provincia de Xinjiang y el oeste del Tíbet, donde el grupo pasó la noche en un monasterio lama. Allí se encontró con un viejo monje mongol que hablaba ruso. Entre otras historias fascinantes, el monje le relató que en las cuevas de las montañas del Tíbet había gigantes de 3 metros de altura, que se encontraban en un sueño inducido, estaban como anestesiados y que en un futuro despertarán. Después de eso, Demidenko escuchó otros relatos que contaban cómo el ejército chino había violado una de estas cuevas sagradas, sacando de allí a los gigantes dormidos, y los habían colgado a todos públicamente. En el libro de Demidenko se puede comprobar que había recogido una gran documentación debido a las buenísimas relaciones que tenía con las fuerzas armadas de Asia, Rusia Oriental y Alemania. Todos sabemos que a los nazis, concretamente a Hitler, le gustaba la ciencia oculta de los gigantes y las leyendas sobre ciudades subterráneas en el Tíbet. Es por eso que Hitler envió expediciones al Tíbet porque estaba seguro de que esos semidioses gigantes confirmarían sus teorías. Hay más información sobre los gigantes en este libro y muchos otros datos históricos sobre las expediciones, archivos y misteriosos acontecimientos que involucran a los nazis. Recordemos que en el lago Titicaca y Nan Madol suceden hechos muy parecidos, como las luces extrañas, objetos no identificados, seres submarinos y acontecimientos inexplicables. Y concretamente en el lago Titicaca existe también una leyenda que cuenta que hay gigantes dormidos dentro del lago y que algún día despertarán. ¡Qué coincidencia! O quizás no lo sea. Puede que sean leyendas, pero no se puede evitar pensar que son demasiadas casualidades en diferentes partes del mundo y contando la misma historia.